Y queremos comentarles que para nuestro siguiente panel invitamos a nuestra moderadora Diana Mejía. Ella es representante del Banco de Desarrollo en América Latina, CAF, en Ecuador, quien estará acompañada de Iván Andrade, CEO Banco del Pacífico, Alejandro Rivadeneira, CEO Banco Pichincha, Guillermo Lazo Alcíbar, CEO Banco Guayaquil. Les damos la bienvenida a los representantes de las instituciones financieras más sólidas del país. Bancos que no solo lideran el mercado nacional, sino que han expandido su operación con inversiones y presencia directa en América Latina y Estados Unidos. Iniciamos entonces con el panel Panorama Financiero e Inversiones en América Latina. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente para mí, en representación de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, AmCham, por la gentil invitación, y realmente pues es un honor estar aquí moderando este panel de lujo. Le doy la bienvenida a Iván Andrade, presidente del Banco del Pacífico, Alejandro Rivadeneira, presidente de Banco Pichincha, y Alejandro Lazo, presidente del Banco de Guayaquil, perdón, a Guillermo Lazo, presidente del Banco de Guayaquil. Y bueno, realmente esto pues quiere ser más un conversatorio para poder debatir acerca de algunas de las tendencias más importantes del país, el contexto económico actual, y también cómo desde la banca se está apoyando a los principales sectores que están impulsando el crecimiento y el desarrollo económico del país. Entonces, yo quería empezar por una pregunta para los tres, para Iván, para Alejandro y para Guillermo, relacionada con este entorno económico y geopolítico actual. Vemos que estamos viviendo un entorno que está muy marcado por esta volatilidad geopolítica, también presiones inflacionarias y todavía tasas de interés altas, en donde Ecuador ha mostrado una estabilidad macroeconómica realmente sin precedentes en los últimos años, con una reducción muy importante del riesgo país. Y mi pregunta sería para los tres: ¿cómo debería posicionarse el país para consolidar y justamente mantener este acceso al financiamiento externo en condiciones competitivas? Y específicamente, ¿cuál es el rol que puede jugar el sistema bancario, no solamente para fortalecer la confianza, sino también para ampliar el acceso del país a los mercados de capitales y también canalizar recursos hacia la inversión productiva? Así que empiezo por Iván. Adelante, Iván. Muchas gracias, buenas tardes. El punto de partida siempre en todo país es que haya una razonable estabilidad política, porque de allí nace una serie de estrategias como país que conllevan no solamente al sector fiscal per se, sino también a aquel que es el sector financiero, bancario, al sector productivo, y desde luego tiene un impacto, y se busca que todo ello tenga un impacto en la parte social. En ese sentido, hablo de esa razonable estabilidad política, porque permite entonces que los desajustes que se tengan que componer, efectivamente pues se los pueda hacer en una combinación de trabajo con lo que en este caso es la Asamblea Nacional, para que haya cierto tipo de leyes que lo que den es solidez a un sistema que lo que busca o que tiene que buscar es que haya crecimiento económico. Si partimos de que entonces hay razonable estabilidad política que conlleva un trabajo para mejorar lo que son las finanzas públicas, que le integra al país en el contexto internacional, del cual se comienza a recibir recursos importantes, el otro acápite es la banca. Y en ese sentido, la banca es una banca muy sólida en el Ecuador, y con ello lo que se logra es el financiamiento adecuado a diferentes segmentos de la población, pero especialmente también a lo que es el sector productivo, porque ese es el que genera empleo,
y por ende ese es el que crea mejores condiciones sociales para toda la población. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Continuamos con Alejandro, por favor. Gracias, Diana. Buenas tardes con todos. Para responder la pregunta quisiera dar un poco de contexto. El Ecuador sale nuevamente a los mercados internacionales a recibir financiamiento hace pocas semanas y lo hace de una manera bastante exitosa. Colocamos un bono de 4.000 millones de dólares que tuvo una demanda de más de 4 veces esa cantidad, lo cual claramente demuestra ya una percepción distinta en los mercados internacionales sobre el Ecuador, hay mucho más confianza. Por otro lado, estamos viendo cómo el riesgo país cae, es el nivel de riesgo más bajo en los últimos 10 años, hoy en la mañana lo veía y está en 401 puntos. Esa es una buena noticia para el país, podemos acceder a fondos más baratos, es una buena noticia para las empresas del país porque podemos acceder a fondeo más barato. Y también es una buena noticia que Standard & Poor's hace no muchas semanas mejoró la perspectiva del Ecuador de negativo estable. Fitch nos aumentó la calificación, Moody's nos aumentó la calificación, hoy somos B- como país y eso tiene repercusiones positivas también para el sector privado. Les cuento, porque eso me llena de orgullo, hace pocas semanas el Banco Pichincha recibió su última calificación internacional de Fitch y esta es B. Aunque no suele suceder casi nunca, tenemos una calificación superior a la del país. Esa es una gran noticia para nosotros, esa es una gran noticia para el sector privado ecuatoriano. Y tenemos unos papeles con los cuales fondeamos parte de de las actividades que realizamos, que se llaman DPRs. Esos papeles tienen una calificación internacional de B+. Eso quiere decir que estamos a un escaño de tener grado de inversión. Y si llegamos a dar ese paso adicional, la capacidad de fondearse del Banco Pichincha crecerá exponencialmente, porque tendremos más potenciales financistas con plazos más largos, pero sobre todo con condiciones más blandas de tasa. Y eso automáticamente lo revertiremos para nuestros clientes. Entonces, en este contexto tan positivo, yo creo que el Ecuador tiene que seguir concentrándose en mantener una estricta disciplina fiscal. Ese es uno de los elementos medulares para fortalecer la dolarización y yo creo que el gobierno lo ha estado haciendo muy conscientemente. También deberíamos concentrarnos en cumplir los acuerdos con los multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario, porque esas fuentes de fondeo son las que han permitido que el Ecuador tome decisiones de cambio estructural que nos han llevado hasta donde estamos hoy día. Y ojalá, como dice el presidente de la República, en un futuro no muy lejano, el riesgo país no esté en los 400 bajos, sino en los 300 bajos. Además, sería importante que sigamos manejando las finanzas públicas con absoluta transparencia. Eso es algo que nos interesa a los actores locales y a todos los actores que están fuera del país, viendo qué es lo que pasa con nuestra economía. Y finalmente yo creo que un tema que está pendiente y que falta trabajar y que es realmente importante es dotar de mayor seguridad jurídica a inversionistas locales, por supuesto, pero particularmente a los inversionistas de fuera. La inversión extranjera directa en el Ecuador comparada con la que reciben nuestros vecinos de Colombia o Perú es todavía muy baja. Y ahí tenemos una oportunidad enorme para traer recursos al Ecuador, para fortalecer aún más la dolarización y para seguir impulsando el crecimiento del país. Muchas gracias, Alejandro. Guillermo. Diana, muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme y hacerme parte de este panel realmente de lujo. Voy a tratar de agregar cosas a lo dicho por mis colegas. Efectivamente hay volatilidad global, hay volatilidad en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, y nosotros estamos viviendo un momento probablemente sin precedente en donde sostenidamente el riesgo país ha estado bajando. Hemos tenido varios acuerdos ya cumplidos con el Fondo Monetario Internacional y eso creo que lo tenemos que aprovechar. ¿Qué puede hacer la banca? Volverse un catalizador y potenciador del crecimiento económico. Lo decía Alejandro, por nuestro lado hemos estado trabajando también en crecer nuestro fondeo internacional, que ha crecido respecto al año anterior en un 33%, llegando a cerca de $1.000 millones. En las últimas semanas, hace 3 semanas,
cerramos un crédito sindicado, lo lideró Bladex en ese momento. Queríamos salir a los mercados y solicitar cerca de 150 millones de dólares. Finalmente la suscripción llegó a 280 y cerramos 230 millones de dólares. Eso se traduce en crédito local, principalmente para el sector productivo, que es donde más hemos estado creciendo en el último tiempo. Y creo que hay un desafío como país de cómo volvemos, de preguntarnos entre sector público, privado, academia, cómo volvemos este momento estable en el tiempo. ¿Cuáles son las políticas públicas que debemos trabajar para, como decía Alejandro antes, fomentar un entorno de confianza hacia el inversionista, punto? Efectivamente tenemos que promover inversión extranjera, pero tenemos que promover principalmente la inversión que ya está en el país y tenemos que generar un entorno de seguridad jurídica, construir instituciones sólidas que hagan perdurar este momento en el tiempo. La dolarización se vuelve una fortaleza importante. Al haber volatilidad en el mundo, pues los capitales buscan lugares donde esa volatilidad es menor y lógicamente se genera un riesgo-retorno adecuado. Y hacer negocios en el Ecuador viniendo de países que manejan el dólar, pues uno evita ese riesgo cambiario. Así que yo creo que hay que aprovechar el momento, valorarlo, cuidarlo y hacer nuestro trabajo, tanto sector público como privado, efectivamente seguir en la vía de la responsabilidad en lo fiscal. Creo que tenemos que confiar nosotros mismos en nuestro país para transmitir confianza hacia afuera y es lo que hemos estado viendo últimamente. El PIB creció cerca de 3.7 puntos el año pasado, se acelera por un consumo interno del último semestre del año pasado. Creo que ahí también tenemos que ponerle ojo para ver cómo ese crecimiento del consumo interno se puede mantener en el tiempo. Lógicamente eso va a estar nutrido por el empleo. Entonces deberíamos enfocarnos en la generación de empleo como país, crecimiento macroeconómico y de esa manera lograr años consistentes y parecidos en términos de crecimiento macroeconómico y manteniendo lógicamente bajos los niveles de riesgo país. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Bueno, lamentablemente me informan de la organización que tenemos un poco menos de tiempo para el panel, así que voy a tratar de concentrar, digamos, estas preguntas para cada uno, para que por favor las respuestas sean muy cortas de unos 2 minutos, máximo 3. Y quiero empezar nuevamente por Iván. Para preguntarle, bueno, el Banco del Pacífico viene trabajando con CAF en una garantía parcial de crédito que está justamente orientada a facilitar el acceso al financiamiento internacional en mejores condiciones. Y quería preguntarte justamente qué valor tienen este tipo de instrumentos para fortalecer también esta capacidad de fondeo de la banca ecuatoriana y lo que mencionaban también Alejandro y Guillermo, que es justamente fortalecer el acceso al crédito para sectores productivos y esto también cómo está vinculado a esta nueva estrategia del banco de reorientar su cartera para pasar, digamos, de un crédito de consumo a apoyar sectores productivos como pymes exportadoras y pymes lideradas por mujeres. En la práctica, cuando ustedes ven lo que son los balances del sistema bancario ecuatoriano, encontrarían que la duración de los pasivos es de aproximadamente 140 días. La pregunta que uno se hace en el banco es cómo yo presto a largo plazo si la duración de mis pasivos es de 140 días. Y por ende, todos los bancos, quienes estamos presentes, cada uno hemos enfatizado el hecho de cómo conseguir recursos en el exterior, de tal manera que los plazos de esos créditos empaten más con lo que es el crédito al sector productivo, que para inversión en activo fijo necesita tiempo, necesita años. En ese contexto es lo que logramos hacer una transacción en Banco del Pacífico, en donde la hicimos con JP Morgan por $500 millones, que se los consiguió y se cerró a fines de enero de este año. Y esto lo hicimos con un underlying guarantee por parte de CAF. Entonces construimos una garantía con CAF para que a su vez con ello, una garantía parcial, nos permitió acceder a los bancos grandes en el mundo y que nos entreguen 500 millones a un costo más bajo. Porque claro, el riesgo se combina entre aquel definido por la garantía de CAF y aquella propia de país y banco.
esta fue la ecuación que nos permitió lograr los 500 millones de dólares y desde luego no hemos parado allí, porque ahí está preocupación. Si vamos nosotros a ir al sector productivo, sean pymes, mediana empresa o corporativo, necesitamos plazo suficiente de los recursos que recibimos, de tal manera que ese como objetivo y lo que significó para nosotros, aún como costo de la transacción, el ir de la mano con CAF con una garantía parcial, que fue muy exitosa y muchas gracias. Pues un gusto realmente para nosotros también. Ha sido un placer acompañar esta operación innovadora, Iván. Y ahora para Alejandro, quisiera resaltar la experiencia y la gran trayectoria que tiene Banco Pichincha en el tema de microcrédito. Ha sido una experiencia de más de 25 años, ha sido una tecnología que ha probado ser exitosa y quisiera que por favor Alejandro compartieras con nosotros, con la audiencia, las principales lecciones que han aprendido pues, a lo largo de estos 25 años y sumar también un tema que es el de la digitalización, que tanto digamos también la digitalización, el acceso a productos innovadores a través de la tecnología han facilitado también pues el acceso a microcrédito de segmentos como los microemprendedores pues que tradicionalmente han estado excluidos de la banca y específicamente en el caso de mujeres microemprendedoras. Gracias, Diana, esa es una linda pregunta. Luego de un recorrido, como Diana dice, de más de 25 años en la colocación de microcrédito y ver entrar y salir actores a lo largo de este cuarto de siglo, yo tengo claro que la principal lección es que uno tiene que estar absolutamente convencido de querer trabajar en ese segmento, porque hay la tentación natural financiera de ver el margen de intereses, la tasa de 20 y tanto % que se les cobra a los microempresarios, menos el costo del fondeo. Entonces el banquero que solo ve eso dice, bueno, aquí hay un margen jugoso. Sin embargo, detrás de las operaciones de microcrédito hay un costo de riesgo por la naturaleza de los deudores más alto y hay un costo operativo también alto. Entonces uno debe estar realmente convencido de querer atender este segmento de mercado, porque tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo con una metodología, tiene que ser consistente. Uno no puede entrar, esperar 2 años, si no le va fantástico salirse. Esa no es la forma de operar en microcrédito, uno tiene que entrar convencido. Y en el ADN del Banco del Pichincha ya está impregnado el ayudar de alguna manera al crecimiento de aquellos ecuatorianos que quieren crecer y no depender de agioteros, porque esa es la alternativa. Y eso es algo que la banca viene impulsando mucho, es decir, tenemos que buscar espacios para que haya más microempresarios que puedan acceder al sistema y que hoy con la tasa del 20 y tanto % no lo pueden hacer. Eso es algo que nuestras autoridades tienen que entender. Si logramos dar ese paso, en vez de que el Banco del Pichincha tenga un poco más de 600,000 microempresarios en su portafolio, seguramente podríamos tener 800,000 y le sacamos de aprieto a un montón de gente que hoy día depende de unos financistas poco serios y más bien muy agresivos. Y para complementar la pregunta, Diana, la tecnología nos ha ayudado mucho, porque ahora la gente que en campo atiende al microempresario va acompañada de tecnología, de tal forma que evite que el microempresario finalmente asista a nuestras oficinas para terminar los trámites. Todos los trámites terminan en campo. Eso ha ayudado muchísimo al microempresario y por supuesto a descargar operativamente las actividades del banco. Excelente, muchas gracias Alejandro. Y quisiera preguntar también algo un poco relacionado a Guillermo, y es que hemos visto que Banco de Guayaquil ha emprendido un gran proceso de transformación digital, pero quisiera que nos explicaras qué es transformación digital para Banco de Guayaquil, digamos que va más allá de la digitalización y que la digitalización realmente no es un fin sino un medio, y que nos expliques un poco eso y también vincular cómo la digitalización, algo como relacionado a lo que le pregunté a Alejandro, puede también convertirse en una gran oportunidad para la inclusión financiera, pero tú ¿cuáles retos sigues viendo también, sobre todo para el acceso al crédito? O sea, Ecuador ha tenido un crecimiento importante, más digamos en acceso a cuentas o a productos de ahorro, pero el crédito todavía sigue bastante estancado. Es un tema que nos apasiona en el Banco de Guayaquil, me has pedido 2-3 minutos de respuesta, así que es un poco complicado, pero efectivamente nosotros abordamos la transformación del banco inicialmente enfocándonos en lo digital.
Y cuando uno piensa en digital, piensa en tecnología. Y cuando arranca un proceso de transformación digital, se da rápidamente cuenta que tiene que ver con cultura, tiene que ver con organización, con metodología, con la gestión del talento, con el cambio y la transformación del liderazgo realmente. Y al final viene la tecnología. Pero cuando uno adopta tecnología sin esos cambios previos, sin la arquitectura correcta que tiene que tener la organización, uno se choca, porque al final la tecnología puede lograr muchas cosas, pero finalmente tiene que ser un habilitador de los objetivos y la estrategia del banco. Así que desde el año 2023 con mucha fuerza, sin embargo, puedo decir que los últimos 40 años han sido de constante transformación del Banco Guayaquil, emprendimos un proceso de transformación digital que ha producido cambios de estructura organizacional en el banco, una forma de interacción entre los líderes diferente, donde hemos tratado de romper los hilos de operación y trabajar colaborativamente desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel del banco. Hemos fortalecido el talento y nos estamos posicionando como uno de los mejores lugares para trabajar en el Ecuador, no por la estatuilla y el premio, sino porque hace mucho sentido dentro de la estrategia y comenzamos a ver los resultados. Esto produce que las decisiones se vayan hacia la punta realmente en la organización y por ende el cliente comienza a percibir que las decisiones son más ágiles, las respuestas se vuelven más ágiles. Y lógicamente hemos adoptado tecnología poniéndola al servicio del negocio y no como antes, que de alguna manera la tecnología simplemente era parte de la operación, sino hoy en día está en el centro del negocio y habilitando los productos y servicios del Banco Guayaquil que son diferenciadores. Eso ha permitido que hoy día cerca del 90% de las transacciones que pueden ser digitales son digitales. Alrededor del 70% de nuestra base de clientes activos se atienden solamente a través de canales digitales. Cerca del 85% de los productos de retail se colocan a través de canales digitales y esto permite abaratar costos. En última instancia lo que estamos logrando es ser bastante más productivos con los activos que tenemos y luego bastante más eficientes. Alejandro dijo algo que es muy correcto, hay segmentos a los cuales servimos que demandan un costo operacional mayor, el segmento PYME, el segmento de microcrédito, de microempresarios y el segmento de consumo. Entonces, si uno logra crear un ecosistema o una plataforma cada vez más liviana en términos de costos, porque se vuelve más digital, logra poder tener mejores márgenes y por ende también acceder a un mayor pool de clientes, que es lo que ha estado pasando también con el banco, porque el banco ha estado creciendo a un ritmo del 25% aproximadamente en la base de sus clientes activos. Y lógicamente al tener digitalizados los productos, esto quiere decir que el tiempo entre la respuesta del banco y la liquidación de los créditos es mucho más ágil y los clientes pueden usar mucho más rápido sus productos y eso se siente también en la economía, porque al final los clientes, ya sean consumidores, pymes, pueden realizar sus transacciones de manera más ágil. Así que vamos a seguir en esa línea. Hemos creado Paygo, que nació como una billetera digital. Hoy en día realmente es una plataforma bastante más amplia de productos financieros, de crédito, tarjetas de crédito, débito, que además hemos logrado conectarla con el Banco del Barrio, que es el punto de venta bancario más grande del país. Tenemos 21.000 puntos a nivel nacional. Y a ese segmento de la población estamos pudiendo darle una solución no solamente física, sino también ya hoy en día digital. Eso permite que las pequeñas economías donde están situados estos bancos del barrio se reactiven. El año pasado se movieron cerca de 3.500 millones de dólares en bancos del barrio y ese era dinero que antes venía a las ciudades principales del país y ahora ya no. Se hacen los depósitos, retiros, pagos de servicios básicos, pagos de recaudo de grandes empresas en esos mismos lugares y por ende se mueve esa pequeña economía del país. Me hablabas también de cómo ayudar y fomentar el crecimiento de pymes. Me sumo a las palabras de Alejandro, probablemente siendo un poquito menos diplomático, porque creo que los microempresarios terminan financiándose hoy en día con los chulqueros. No es solamente banqueros más agresivos, es gente que realmente causa un impacto negativo en la economía, en la sociedad, y creo que tenemos que discutir y darnos el espacio, como bien lo decía Alejandro antes, el espacio para discutir técnicamente respecto de varias normas que se cambiaron hace cerca de ya 15 años en el mercado financiero ecuatoriano, dentro de eso la metodología de cálculo de tasas de interés, y discutirlo técnicamente, porque esa va a ser la forma de que todo este crédito y este fondeo del cual estamos hablando se pueda traducir en cada vez más crédito a todos los segmentos de la economía.
no solamente el segmento corporativo, donde principalmente se han estado colocando los recursos en los últimos 2 y 3 años. Excelente, muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, tenemos 1 minuto, así que yo quisiera que cerráramos como con un tweet, cada uno, 140 caracteres, de realmente una idea final, digamos una conclusión de lo que ustedes consideran desde sus bancos, los bancos más importantes, más grandes del país, cómo puede realmente el sector bancario seguir consolidándose como un motor de crecimiento, de inversión y de desarrollo productivo del país. Adelante, Iván. En realidad estamos todavía en un sistema bancario que tiene muchísimo más por hacer. Y ese sistema bancario tiene que no solo responder a las necesidades de crédito, sino a la creación de riqueza de los depositantes. Y allí el sector bancario tiene que trabajar muchísimo más de la mano con el sector empresarial privado, porque las empresas crecen por la solidez de su estructura patrimonial financiera y no es solo endeudamiento. Y para crecer en la parte patrimonial es un rol que los bancos tenemos que comenzar a verlos con aquellos que son los clientes líderes en diferentes campos, pero que en el mundo eso es lo que permite verdaderamente crear riqueza y que se distribuya esta riqueza en otros segmentos de la población que no, hoy por hoy solamente depositan, que solamente entregan un recurso a un plazo, pero cuyo rendimiento es limitado. Esos pasos grandes recién nosotros debemos empezar ya, porque estábamos atrás de muchos otros países. Gracias, Iván. Alejandro. La semana anterior en otro foro hablábamos de la importancia que tiene el mejorar la productividad del sector empresarial ecuatoriano. Y los bancos somos parte de ese engranaje de la mejora de la productividad, porque somos parte de la materia prima que el empresario necesita para poder trabajar. Nosotros financiamos sus operaciones. Entonces, lo que dijo Guillermo del uso de la tecnología, del uso de la inteligencia artificial para eficientar las operaciones del banco, tiene un objetivo que no es el último, que es abaratar los costos de fondeo del banco. Y no para que los banqueros, lo aclaro porque a veces somos blanco de muchos ataques, no es para que nos hagamos más ricos, es porque al menos en Banco El Pichincha, supongo que Guillermo y Iván pensarán más o menos igual, es para que podamos ofrecer a nuestros clientes fondeo más barato, porque si logramos eso, estamos poniendo un granito de arena en el sector empresarial ecuatoriano para que se vuelva más productivo y que pueda competir mejor con empresas de otros países. Así que nuestro empeño es volvernos cada vez más eficientes, no por nosotros, sino para traducir esa eficiencia en la medida de lo posible en costos más baratos y mejor experiencia de nuestros clientes. Muchas gracias, Alejandro. Guillermo, por favor. A modo de tweet pienso en palabras, pero sinergia me parece fundamental, colaboración. Creo que tiene que haber colaboración entre los actores privados económicos, el sector productivo también. Tenemos que soñar en grande y apuntar lejos. Tenemos cerca un hub financiero internacional como es Panamá, que opera con dolarización. Debemos soñar en algo así. Para eso hay que trabajar, no nos podemos quedar en el sueño, hay que trabajar, hay que entrenar, y ya que estamos en época futbolística, pues todos soñamos con ver a un Ecuador campeón. Creo que lo mismo tiene que pasar en el entorno económico, ¿no? Tenemos que soñar en grande, ponernos objetivos, tener el foco claro, a qué se dedica cada quien. En una cancha no todos podemos ser el 10 y el goleador. En el sector bancario creo que tenemos un sector y un grupo de bancos muy fuertes, sólidos, técnicos, prudentes, y eso hay que aprovecharlo también como una fortaleza que tiene el país. Y lógicamente confiar en nosotros mismos y transmitir esa confianza hacia afuera. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, así que les pido un aplauso para este importante panel.
Bien, y con esta foto oficial queremos agradecer a nuestros panelistas.